Paz en la tierra, raíces en el viento, tejidos de memoria. Enraizarte. Un espacio sonoro para la juntanza del arte, el territorio y la cultura. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor. Hay un retorno. Hola, muy buenas noches a todas las personas bonitas que se van conectando, que nos están escuchando a través de Alegría FM Estéreo 94.4 FM, emisora comunitaria del municipio de Tocancipá. Mi nombre es Heidi Montenegro. Hoy estaré acompañándoles en los micrófonos. Javi va a estar en estos tiempos acompañándonos en la preproducción. Lau está por acá con todo el tema técnico y por supuesto gracias a Diana desde la producción en la emisora. Hoy tendremos en la continuación de esta conversación sobre las prácticas de vida comunitarias para este tiempo, una conversación muy bonita con la Ecualdea Mi Tribu, y hoy nos acompañan Mitchell Zuluaga y Angélica Rocío. Para iniciar, quisiéramos recomendarles el libro de Edgar Morin, Hacia dónde va el mundo. Y en ese Hacia dónde va el mundo, él nos regala unas palabras muy interesantes sobre la revolución y que se conecta justamente con lo que estamos aquí conversando en esta temporada, y por supuesto hoy con estos bonitos invitados que vienen desde unas tierras cálidas y muy comunitarias. Dice: he devuelto y disipado en los horizontes la idea de la revolución concebida como solución final o fin de la historia, pero no he dejado de reconocer la profundidad y la verdad de las aspiraciones revolucionarias de este siglo. Además, el proceso de autodestrucción de la civilización y de la humanidad no puede ser detenido por los remedios surgidos de las fuentes tecnoburocrático-estatales del mal. La crisis de la cultura, así como la crisis de la guerra, nos incitan a una transformación profunda de la relación individuo-individuo, individuo-sociedad, sociedad-humanidad y, por supuesto, humanidad-naturaleza. Por lo que resulta más urgente y radical que nunca la necesidad que expresa el término, aunque mancillado, ensuciado, cretinizado, pero qué gran palabra no lo está, de revolución. Y aquí me parece importante también esto. El progreso, dice Laborit, no vendrá del oeste, ni del este, ni del tercer mundo, sino de la planetarización de la humanidad. Vendrá de todas partes y de ninguna parte. Vendrá de lo femenino y de lo masculino, de lo juvenil, de lo adulto, de lo viejo, del propietario, del intelectual. Vendrá de miriadas de desviaciones confluyendo en una sinergia general. Vendrá de la confluencia entre la extrema inconsciencia de las necesidades espontáneas y la extrema conciencia de un nuevo pensamiento complejo. Pero si la previsión hace aparecer lo peor, la esperanza va en el sentido de lo improbable y lo inconcebible. La creación, antes que nada, es siempre invisible y hay que apostar por lo invisible. Y bueno, con esta lectura, este llamado a la revolución desde lo invisible y desde lo complejo, por supuesto, les doy la bienvenida. Me gustaría que ustedes se pudiesen presentar, contarnos un poquito desde la palabra de Mitchell y por supuesto desde la palabra de Angélica. Bienvenidos, bienvenida a este espacio radial. Gracias.
Le doy la palabra a Angélica para que comience. Vale, gracias. Bueno, buenas noches a los oyentes, a quienes están acompañando este espacio. Yo soy Angélica López, soy miembro de Equaldea Mi Tribu desde el año 2021, ¿sí? Desde una trayectoria de vida que ha sido una permanente búsqueda por la comunidad, creo yo, ¿no? En mis aprendizajes, en mi profesión. Yo estudié comunicación social, pero trabajé siempre 25 años de experiencia con comunidades, con procesos sociales, con víctimas del conflicto armado en Colombia, con procesos de retorno, ¿no?, a territorios que habían sido abandonados. Y desde ahí, pues mucho en la construcción de tejido social, en el acompañamiento a procesos, digamos, de recuperación de capacidades productivas, de capacidades comunitarias, de cuidado de la vida y de reconciliación, pues con el país, con la comunidad, con el ser, ¿no?, natural. Y bueno, desde ahí pues sí, entro como en esta búsqueda también de sentido y llego a este proyecto que en este momento pues es como el centro de mi vida, ¿no? Y bueno, del cual estoy aprendiendo día tras día un montón de cosas. Soy madre de 2 hijos, a quienes estoy tratando también de transmitirles todo esto como una opción de vida, ¿no? Como una opción posible, como una opción también de cambio, de paradigmas, como una opción transformadora, ¿no?, para sus vidas. Esa soy yo, gracias. Bienvenida. Vale, Angélica, gracias. Bueno, yo aprovecho las palabras últimas que dice Angélica de que este proyecto, la Equaldea Mi Tribu, pues es el centro de nuestras vidas, también es el mío y muchas de las cosas que hago, pienso, siento, idealizo, imagino, pues están enfocadas mucho como en este propósito colectivo y también, pues claro, desde los sueños individuales que se alinean a ese sueño en comunidad. Bueno, pues me presento, mi nombre es Michel Nicolás Zuluaga, soy ecólogo de profesión, ya llevo 10 años ejerciendo la ecología, también con experiencia en trabajo a nivel comunitario, a nivel de educación ambiental, con distintas poblaciones, y eso me llevó también como a querer ser parte de procesos a nivel comunitario, como no solo verlos desde afuera y estar allí acompañando, sino estar allí involucrado, como pertenecer a una tribu y cuidar un territorio, que también es una de las cosas que más me llama. Sembrar nuestro alimento, entender, conocer qué es lo que tenemos en biodiversidad, en fauna y flora. Eso me motiva un montón también y bueno, y el aprendizaje a nivel comunitario es impresionante desde nivel individual, de autoconocimiento y bueno, ya a otras cosas a otros niveles también. Bueno, por aquí nos saludan Red Buen Trato Suba desde Agua de Dios, presente con Equaldea Mi Tribu. Y con esto que me cuentan de que la Equaldea como propósito colectivo se convierte y se ha convertido en el centro de la vida, me imagino que tanto para ustedes como con toda la tribu, ¿cuál fue esa chispa que encendió ese sueño de la tribu? Como en qué momento se encuentran y dicen como, sí, hagámoslo, porque ya venían con todo el tema de trabajo con comunidades, propósitos desde la comunicación, desde la ecología, la educación ambiental, pero en qué punto esa chispa fue como, ya, empezó a andar. Dale, Mitch, arranca. Ok, bueno, digamos que Equaldea Mi Tribu surge de un proceso muy lindo, de una chispa, precisamente, de hecho de una llama muy grande que surge Aldea Feliz, que también es una ecoaldea que se encuentra muy cerca de nosotros en San Francisco, que ya tiene más de 18 años de experiencia, y quienes son los que convocan inicialmente, como la creación de una nueva ecoaldea, una nueva semilla, allí una ecoaldea hermana, para compartir, para
sí, para dar, como para compartir toda esa experiencia, todos esos altibajos, pero también todos esos aprendizajes que tuvieron. Y bueno, allí nace en el 2020, se da el primer llamado, de hecho antes de la pandemia. Se hace la convocatoria y se reúnen las primeras personas. De hecho, pues Angélica y yo entramos como en el segundo enrolamiento, que fue más o menos en agosto del 2020. Y digamos que a mí personalmente parte de lo que me motivó fue pues la pandemia, ¿no? Después estar encerrado en la casa, como queriendo salir, hacer algo, también como pues desde mi profesión y desde mi querer, mi sentir de estar en la naturaleza, poder tener un territorio que cuidar, que guardianar, que quizás como que fuera una reserva natural en esos momentos, pues me llamaba mucho la atención. Y allí llega mi tribu también con una propuesta, con ese primer grupo Semilla, con una propuesta súper poderosa, muy organizados, muy alineados también entre ellos y como con nuestros intereses, con mis intereses personales. Y digamos que lo más retador para mí era el tema de comunidad, era como, como qué bacano, pero qué retador, qué complejo eso de convivir con muchas personas, conversar, tomar decisiones. Y aún así dije como no, pues hagámosle, probemos y pues me enamoré y acá estoy. Fue un proceso de enamoramiento y es lo que nosotros llamamos también en esos procesos de enrolamiento en la que se han vinculado nuevas familias, como un enamoramiento mutuo. Y claro, me llamó mucho la atención pues la propuesta en ese momento y pues acá estoy también porque se alinea con mis intereses personales también y profesionales. Sí, quizás hay un par de cosas para complementar que es interesante también de nuestra historia, es que nosotros no nos conocíamos, la gran mayoría de nosotros no nos conocíamos entre unos y otros. Cuando Aldea Feliz hace este llamado, llegan un montón de personas, o llegamos un montón de personas, ¿no? Desde distintas profesiones, desde distintas historias de vida, desde distintos lugares también, ¿no? Y deseos, quizás llamados por un propósito similar, ¿no? Un propósito que cada familia, cada persona tenía como en el fondo de su corazón, que era justamente construir un proyecto, ¿no? Construir un proyecto de vida, de cambio, un proyecto de vida de conservación, un proyecto de vida que nos volviera a vincular mucho más de cerca con nuestro ser humanos y naturales, ¿no? De cuidado de la naturaleza, de cuidado de la vida, de cuidado de las relaciones, un poco también desde este deseo de transformar este mundo roto. Y ahí nos encontramos en un proceso que empezó siendo virtual, o bueno, las primeras personas que se encontraron justo antes de pandemia alcanzaron a reunirse un par de veces para configurar las primeras ideas del proyecto, y luego nos fuimos a la virtualidad y empezamos a llegar desde distintos lugares de Colombia, algunos estábamos en otras partes del mundo, y empezamos a crear esta propuesta desde ahí, ¿no? Como un sueño, de algún modo, para muchos una utopía de sembrar una comunidad y anidarla a un territorio que vino después, ¿no? Arrancamos todo este proceso encontrándonos, conversando, proponiendo ideas, haciendo los primeros acuerdos de base del funcionamiento de la comunidad, y luego llegó el territorio, ¿no? Todo el proceso de encontrar la flora se llama la finca donde está asentada Aldea Mi Tribu, de hacer todo el proceso de compra del territorio, de empezar a reunir entre todos nosotros los recursos para pagarlo, de que aflorara la abundancia desde las posibilidades de cada uno para lograr esa meta de pagar pues este terreno que tiene 53 hectáreas, que es bastante grande, que por supuesto era costoso, y que finalmente logramos con la fuerza y el deseo de todos pues terminar de pagar y empezar a trabajar para, además de fortalecer la comunidad, que es algo que hacemos en el día a día en todos nuestros procesos internos, pues también empezar a desarrollar el territorio, empezar a sembrar allí esta semilla de cuidado y esta semilla de regeneración, que es a la que le apostamos, ¿no? Tú mencionabas aquí un tema con el de la tenencia de la tierra, y cuando nos
compartieron un poquito de ustedes, nos preguntamos cómo era ese proceso de autogobernanza, que es algo que ustedes mencionan, y eso tiene que ver con unas capacidades de agencia también en la toma de decisiones con respecto al compartir presupuestos, al compartir gastos. Entonces, quizá cómo se organizaron en esa autogestión. Cuando ustedes llegaron, ¿ya estaban esos puntos o llegaron y empezaron también a complementar para que se diera la autogobernanza y la tenencia? Y también esa figura de tenencia colectiva, cuéntenos un poquito sobre eso y sobre todo de los retos también que han encontrado, y aún con los retos, cómo han podido solventarlos y sostenerse en esa idea de una autogobernanza y tenencia de la tierra en figura colectiva. Vale. Bueno, nosotros estamos organizados en una estructura de funcionamiento circular, ¿no? En el que partimos también de la responsabilidad y el compromiso y la capacidad de agencia de cada uno de los integrantes para formar grupos de trabajo en torno a los temas gruesos que nos convocan, ¿no? Estamos organizados en 5 grupos de trabajo que llamamos células, y a su vez las células envían como representantes a un círculo central que le llamamos el círculo articulador. Y ahí, en el funcionamiento de las células, en el funcionamiento del círculo articulador y en la asamblea total de asociados, ¿no? de personas que hacemos parte de la comunidad, tomamos decisiones escalonadas según el dominio, ¿no? La expertise, por decirlo de alguna manera, de cada uno de los grupos de trabajo. Entonces tenemos en este momento una célula de gobernanza, ¿no? que se encarga un poco de aguardianar los acuerdos, de aguardianar los procesos de toma de decisiones, de dinamizar un poco el funcionamiento de la estructura de la comunidad. Tenemos una célula de economía que está encargada un poco de pensar y de articular el sistema de funcionamiento desde las posibilidades de cada uno del funcionamiento de la economía comunitaria, de los acuerdos necesarios para la sostenibilidad del proyecto, de la generación de mecanismos para garantizar que podamos tener el sostenimiento de nuestro proyecto desde distinto tipo de estrategias. Está la célula de territorio que aplica un poco todos nuestros propósitos al terreno como tal, que se encarga un poco de gestionar en el día a día todas las acciones de desarrollo en el lugar, las construcciones, los procesos productivos, la administración pues como de las herramientas, del sistema un poco de funcionamiento en el lugar. Está también la célula de desarrollo humano que se encarga un poco de acompañarnos a cada uno y cada uno en el desarrollo de nuestras habilidades y nuestras capacidades personales, individuales para la vida en la comunidad, ¿no? De la gestión de conflictos, del conocimiento entre unos y otros, del autoconocimiento, y bueno, y que desde ahí también acompaña procesos para fortalecer nuestros vínculos, la convivencia entre nosotros. Y tenemos la célula de crianza, que está enfocada en acompañar a nuestros niños y niñas, de pensar el proyecto educativo y un poco lo que queremos sembrar en estas semillas a futuro, y además de desarrollar distinto tipo de actividades para garantizar que los niños y las niñas se mantengan vinculados al propósito, ¿no? Y además tenemos un grupo que le llamamos el equipo guardián. El equipo guardián es como el que se encarga más de los procesos administrativos, de la gestión diaria del presupuesto, de los temas más logísticos, de los temas que tienen que ver con el funcionamiento diario de los procesos administrativos principalmente. Y como sistema de toma de decisiones, usamos la sociocracia, que es un sistema de gobernanza que parte de, como decía al principio, la responsabilidad, la corresponsabilidad de cada uno y de la toma de decisiones por consentimiento, que se diferencia de las mayorías, que se diferencia del consenso, y en el que todos y todas pues podemos tener voz, en el que todos y todas estamos dispuestos a confiar en la inteligencia colectiva a la hora de decidir pues lo que es mejor para todos y para el proyecto, basados en propuestas, basados en acuerdos, basados en mucha conversación y que se nutre de la confianza, de la transparencia, de la equidad, del poder escucharnos en nuestras objeciones, preocupaciones y poderlas trascender para ir hacia adelante.
Y bueno, para el tema de la tenencia colectiva del terreno, pues esto es un tema increíble y sorprendente, sobre todo como en esferas por fuera de mi tribu, porque primero, ninguno de nosotros como persona ni como familia tenemos escrituras que nos digan que somos dueños de un pedazo de la tierra de las 53 hectáreas, no, porque el que es dueño, poseedor, es la asociación que constituimos nosotros en enero del 2021. ¿Sí? Cuando nosotros ingresamos, de hecho, tuvimos la oportunidad de estar en ese proceso de creación de los estatutos, de definir qué figura jurídica queríamos crear para que fuera la que en ese momento iba a ser el contrato de compraventa con el anterior dueño. Y también mucho traído de los aprendizajes de Aldea Feliz, porque Aldea Feliz también son una asociación cuyo territorio, el dueño es la asociación. Entonces, igual nosotros trajimos esa figura acá. Entonces, claro, es un territorio colectivo en el que todos somos dueños, querientes, cuidadores de este lindo territorio, y la gestión de lo que sucede acá también. Nosotros hemos tomado muchas herramientas, entre esas, por ejemplo, la permacultura, en el que tuvimos la oportunidad de caminar por muchos años. El proyecto lleva 5 años y medio, y de esos 5 años y medio, por lo menos duramos unos 3 años conociendo el territorio para diseñarlo, cómo es el manejo del agua, por dónde, sí, como cuáles son los cursos, por dónde fluye el agua, que es como uno de los determinantes muy importantes acá para nosotros, porque es un territorio de mucha lluvia y tenemos que aprender a convivir con esa lluvia, adaptarnos. También el tema de cuál es el ecosistema que tenemos, la vegetación que se ha venido regenerando. De hecho, se llama la flora porque hace aproximadamente 30-35 años había una producción de flores acá, que hace como 20 años dejó de existir, y entonces quedó el terreno en un proceso de regeneración natural. Y acá vemos pues un bosque que está allí restaurándose, pues, y nuestro propósito también es diversificar también toda esa biodiversidad. Bueno, entendimos muchas cosas del tema del clima, del suelo, para poder definir cuáles eran los mejores lugares también para las construcciones, para las viviendas, la infraestructura comunitaria, todo el tema de sistemas productivos, agrícolas, que también fueron diseñados a partir de lo que queremos nosotros más adelante alimentarnos, ¿sí? Como sembrar de lo que nos vamos a alimentar, y todo ha sido un proceso de aprendizaje increíble, porque pues nosotros somos personas que venimos de la ciudad, estamos en una transición al campo, que claramente nuestras familias fueron familias campesinas hace muchas generaciones, pero no tenemos ese conocimiento en la práctica. Hemos venido acá a integrarlo, a aprender también con el error y con el hacer, con el sembrar, con el asadón en mano, el machete, y bueno, como muy animados en ese sentido también. Entonces, sí, todas las decisiones que se toman en cuanto al territorio, pues son decisiones guiadas por la comunidad y también como alimentadas con estas herramientas externas que traemos. Sí, todo un organismo vivo, desde lo que nos cuentan con la organización de la célula y cómo la célula comunica a una célula que recoge eso un poco, y cómo todo se va alimentando conjuntamente, y también en el creer profundamente en el otro, desde su capacidad de decisión, su capacidad de acción y su capacidad también, o la capacidad de ustedes de ese tránsito, ¿no? Porque vienen de unas condiciones de vida, de estímulos de la ciudad, a cómo empezamos o empiezan a leer, a escuchar, a hacer esas lecturalezas del bosque. Entonces cuéntenos un poquito con qué bosques se encontraron,
con qué alturas se encontraron y cómo fue ese conectar con el bosque, porque claro, en esa pregunta sobre el territorio es como a qué territorio estoy llegando, ese territorio que me está comunicando y cómo mi territorio interno también se va volviendo un ecosistema que dialoga con ese otro territorio al cual yo estoy pisando. Y algo a lo que hemos llegado como en este transitar también de esta temporada es que para la comunidad, para crear comunidad necesitamos mucha contemplación y diálogo, y creo que es algo que ustedes traen acá, que llegan al territorio y empiezan a contemplarlo, a mirarlo, a leerlo por todo lado, pero también a escucharlo, a mirar por dónde van sus aguas, a mirar sus lluvias. Entonces cuéntenos un poquito sobre esto. Sí, pues lindo como lo mencionas, porque es como sincronizar los distintos territorios y las distintas historias de este territorio físico y de nosotros. Y bueno, digamos, el territorio de mi tribu, que es la Flora, hace por más de 50 años, pues era un territorio campesino, de mucha producción agrícola, de maíz, de plátano, de caña de azúcar especialmente. Después vino parte de la ganadería, allí fueron cambiando las dinámicas y luego llega la Flora, ¿sí? La Flora como empresa productora de flores, con sus invernaderos gigantes, como 3 hectáreas de invernaderos, allí con cierta intervención en el suelo, explanaciones y demás. De hecho también como posibles cambios de curso del agua, y llegamos nosotros entonces después a un territorio que se vino recuperando, se vino sanando de esas heridas que tuvo pues hace 40, 35 años, y un bosque que en este momento es un bosque que dice como, bueno, quiero seguir creciendo, quiero seguir diversificándome, quiero tener mucha más vida también, y digamos que parte de ese es nuestro propósito como comunidad, darle cada vez más vida a este territorio y asimismo pues nos da vida a nosotros mismos. Y es muy curioso porque mira que sí, desde que nosotros estamos acá ya sentados hace como 3 años que tenemos la posesión del terreno, ha variado bastante la vegetación, ha variado bastante los cursos de agua, la fauna silvestre, la cantidad de aves que se veía hace 3 años ha aumentado ahora. Es increíble ver como, este pajarito yo no lo había visto antes. O aves que son muy comunes en la región, que antes no se veían y que ahora sí están acá. Entonces, también tenemos unos increíbles guaduales que albergan también mucha biodiversidad y que también nos pueden proveer a nosotros de materiales naturales para nuestras viviendas, porque eso es lo que queremos también, como que nuestras casas sean construidas en bioconstrucción con un impacto muy menor, pues de forma negativa, la construcción lo más natural posible, con una huella de carbono sí como muy reducida. Y bueno, por ahora te cuento eso porque sí, en realidad es demasiado lo que se puede vivir acá y observar. Hay un par de cosas que quisiera complementar ahí también, y es que en el proceso de buscar la tierra, el territorio donde mi tribu se iba a asentar, se exploraron muchísimos lugares, ¿no? El grupo inicial que estuvo a cargo como de buscar el lugar, vio distintos lugares, estuvo incluso negociando otra finca, estuvo haciendo muchas movidas, y finalmente llegamos a la Flora, o se llega a la Flora, que era un territorio, como dice Mish, llevaba mucho tiempo como quieto en proceso de regeneración natural, y por lo tanto era todo un desafío porque implicaba un desarrollo desde cero, ¿no? Y de hecho en un primer momento la Flora no fue contemplada como la primera opción, pero finalmente creemos muchos que la Flora nos escogió, ¿no? Llegamos allí y fue el territorio que nos acogió, y fue el territorio que empezamos a caminar, por el que empezamos a abrirnos, ¿no? Espacio entre los pastos gigantescos, entre todo este bosque que llevaba 15 años creciendo,
y empezamos a reconocernos mutuamente con picaduras de avispas, con lluvias torrenciales, con un desafío enorme en las múltiples montañas, y tratando de creer y de confiar en que podríamos, pues sí, generar ahí una alianza naturaleza-comunidad para desarrollar nuestro propósito en el lugar, y poco a poco hemos ido adaptándonos nosotros a ese lugar, un poco desde la perspectiva un poco distinta a la forma tradicional de habitar un lugar, y es que normalmente las personas, ¿no?, queremos que el territorio se adapte a nosotros, ¿no? Y por eso en las construcciones tumban media montaña y zampan allí un condominio. Nosotros hemos tratado un poco de más bien adaptarnos nosotros al lugar, entenderlo, por dónde va el agua, por dónde va, dónde hay la tierra es mejor como para sembrar, dónde está mejor para construir, cómo vamos abriendo allí posibilidades desde ese entender también las necesidades del lugar, ¿no? Y entender el componente, pues, biofísico, entender el ecosistema, entender la realidad y adaptarnos a ella. Y bueno, ahí vamos poco a poco, sí, entrando todavía, creo que no conocemos en profundidad las 53 hectáreas, más poco a poco, sí, nos vamos cada vez más amistando y perdiéndole el miedo al bosque, ¿no? De esta gente de ciudad llega allí también con muchos temores y se han ido dejando de lado, y también hemos empezado a hacer uno con el lugar en muchos ámbitos. Sí. Gracias por esa palabra. En este punto de la emisión, nuestros invitados nos comparten un regalo musical. Háblennos un poquito de cuál es ese regalo que nos enviaron, y si les fue muy difícil tomar la decisión de enviarla, o si se volvió una canción que viene con la ecoaldea. ¿Cómo fue ahí esa elección? Bueno, pues mi tribu tiene muchas canciones emblemáticas. Una playlist. Sí, en realidad sí, y como que hay muchos momentos, hitos en la historia de mi tribu que tienen sus canciones también. Pero digamos que con la invitación que nos hacías y que enmarcado como en sembrar comunidades, pues nosotros también pues venimos de una semilla, queremos dejar semillas también, y nos encanta sembrar, ¿sí? No solo como a nivel comunitario, sino también claramente en la tierrita, estamos aprendiendo de eso, y bueno, por eso quizás esta canción marca bastante, porque estamos en un momento también de mucha siembra, de mucha, de querer aprender, ¿sí? Como de todos los sistemas productivos, agrícolas regenerativos, comer sano también, bueno, sí, y por eso traemos esta canción de Semillas de Muerto. No sé si, Angélica, quieras decir algo. No, suficiente, dale. Listo, entonces a través de la radio vamos a escuchar Semillas de Muerto. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies, es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra.
tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Tendré que navegar contra marea que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo, y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies, es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. A la la le a rico. Viajecito. A la la le a Listo, estamos en Enraizarte, Voces del Territorio, con la Ecoaldea Mi Tribu. Hablando de sembrar comunidad, justamente con esta canción de semillas. Y detrás de micrófonos hablábamos un poco de la agricultura sintrópica, de cómo se siembra bosque para todos y se siembra el alimento para todos, en esa convergencia de que uno no vive solamente con humanos, sino también con los bichos y con los demás animales. Y me estaban contando un poquito esos retos, pero también esa gran alegría de comer el propio alimento que uno siembra. Cuéntenos un poquito esos retos para cada uno. ¿Cómo fue para mí encontrarse como sembrando allí, estando allí? También que la disposición corporal cambia ante un clima más cálido. ¿Cómo les ha ido con eso? Un poquito esos retos de encontrarse con el suelo, con el cuerpo, con la siembra. Sí, bueno, digamos que uno de los retos más grandes en este momento es que nosotros somos una comunidad que está en transición de personas de la ciudad al campo, y muchas de las familias, no les hemos contado, pero somos en total 36 familias,
un poco más de 60 personas de todas las edades y la mayoría viven en Bogotá. ¿Sí? Ya algunas familias han hecho la transición a San Francisco, aquí un poquito más cerca, media hora. Yo sí estoy acá de lleno en el territorio. Y entonces eso ha hecho que sostener este tipo de procesos que implica estar allí en una huerta, implica estar todos los días allí, deshierbando, observando, cuidándola, bueno, disfrutando de lo que da también. Entonces, como no estamos todos acá, entonces, claro, eso implica que hay veces que las arbences nos ganan, hay momentos en el que la huerta como tal queda allí pausada y le metemos la energía a otro sistema, como la agroforesta que estamos haciendo de cacao y café sintrópico. Entonces, es eso, ese ha sido como el mayor reto inicialmente, pero seguramente ya cuando estemos acá, la mayoría de familias, pues bueno, eso va a ser bastante divertido allí. Y claro, cada uno con sus distintos roles, unos sembrando, otros cosechando, otros, no sé, quizás haciendo conservas de toda esa producción, otros también en la transformación y todos alimentándonos. Y el tema de estar en la tierra es increíble porque es también es sentirte conectado, es un momento de mucha presencia, de mucho presente también, tú cuando estás sembrando algo no estás pensando en el mañana, no estás pensando en lo que pasó ayer, sino estás pensando en la semilla y como qué lindo la semilla, tal, ahí le echo el abonito, la biomasa encima y también pues puede ser un proceso terapéutico increíble también de trabajo personal allí en conexión con la tierra. Vale, bueno, yo podría aportar que pues para mí el reto mayor ha sido el aprendizaje desde cero, ¿no? El llegar y empezar en un descubrimiento lento, muy lento para muchos de nosotros, para la mayoría, en el cómo producir alimento, ¿no? El cómo sembrar, cómo diferenciar una mata de otra, cómo entender la tierra y sus ciclos, ¿no? Cómo manejar las herramientas, ¿no? Adquirir la destreza de usar un machete, entender la diferencia entre una pala y un palín, o sea, todas esas cosas que pueden parecer tan simples, pero que para nosotros han sido un proceso lento, como digo, que se ha ido convirtiendo en parte de nuestra vida y en parte de nuestro hacer comunidad y hacer producción en el territorio. Y claramente van unos mucho más adelante que otros, unos pueden participar mucho más que otros en estos procesos, pero todos vamos allí adquiriendo esa destreza y probablemente todavía es muy poquito lo que logramos comer, ¿no? El alimento que logramos obtener del territorio, pero vamos ahí en ese proceso de aprendizaje creciendo, y cada que sale un tomate nuevo es como una maravilla y toda una fiesta. Es un nuevo nacimiento de Exacto. La conciencia y también, por supuesto, de lo que van haciendo de la tierra. Pensábamos un poco también en preguntarles, que ya nos han ido contando, sobre esa cotidianidad que se vive. Nos contaban que no están viviendo todas las familias en este momento, pero seguramente debe haber un diálogo constante y eso los ha llevado justamente a la forma de organizarse en células, a la forma de que todo sea un poco más circular. ¿Cómo es también esa cotidianidad de lo que viven en el territorio físico, en el territorio de lo simbólico también? Cómo viven esa tribu a diario, que ya nos contaron que es el centro de sus vidas, es decir, cómo piensan en la mañana de todo el día, como en la tribu. Y también de este concepto de mi tribu, ¿no? ¿Cómo se lo han pensado justamente en la Ecoaldea? Bueno, nosotros tratamos de mantener una dinámica de encuentros muy constante, ¿no? Hacemos encuentros en el territorio, hacemos mingas en el territorio, tratamos de mantenernos allí presentes. Efectivamente, todavía no estamos habitándolo de forma permanente, pero sí
mantenemos una presencia dinámica, lo más dinámica que podemos dentro de las capacidades pues que tiene cada una de las familias. Entonces nos vemos allí, hacemos distinto tipo de actividades, van pasando familias todo el tiempo por el lugar, tenemos un sistema de cuidado, digamos, de presencia en el territorio en el que cada familia se rota más o menos una semana cada semestre para estar ahí, para ser como el anfitrión de la flora en el momento, desde esta perspectiva que el terreno es de todos y a todos nos corresponde pues hacernos responsables de él. Entonces vamos rotándonos ese cuidado y en ese proceso pues van pasando unos, llegan otros a pasar unos días, hacemos pues como todo un proceso ahí de convivir, de compartir, de ir construyendo en el día a día, y además tenemos bastante funcionamiento todavía virtual, ¿no? Las células, los grupos de trabajo, nos reunimos constantemente de manera virtual, estamos todo el tiempo trabajando en proyectos, en procesos que están anclados a un horizonte estratégico que también formulamos juntos hace 3 años ya, ¿no? Y que es como lo que orienta nuestro proceso, la guía, ¿no? La ruta por la cual vamos caminando. Y en medio de eso también hemos ido construyendo una cultura propia, ¿no? Hace poco nos encontrábamos y hacíamos conciencia de la cultura Mi Tribu, ¿no? Y de cómo eso pues también nos nutre y le vamos nutriendo todo el tiempo, ¿no? Somos una comunidad súper organizada, somos una comunidad que realmente se preocupa por ordenar los procesos, pero además somos una comunidad que se divierte un montón, que todo el tiempo estamos celebrando, ¿no? La presencia del lugar, nuestra presencia allí, la vida como una los fiesta. logros, sí. Exacto, hacemos pues también de este proceso una fiesta, ¿no? Porque si no es divertido no es sostenible, claramente. Sí. Todo el tiempo estamos creando, la creatividad es parte, ¿no? de nuestro funcionamiento, al ser tantas personas, también la diversidad de saberes, de pensares, de formas de entender la vida, el proceso, la realidad de Mi Tribu, pues es distinta y se nutre mutuamente, ¿no? Es nuestra gran riqueza, ¿no? Esa diversidad de historias de vida, esa diversidad de saberes, esa diversidad de, pues también de modos, ¿no? Es un reto, por supuesto, para las relaciones, para la convivencia, para la gestión de las tensiones en el día a día, más es un aprendizaje constante. Eso. Sí, de pronto como enfatizar en que además de ser una comunidad de transición de la ciudad al campo, también estamos en la transición de la virtualidad a la presencialidad. Y la virtualidad ha impulsado muchas cosas, muchos procesos en la ecoaldea, y creo que también fue ese impulsor lo que hizo que nos consolidáramos como proyecto y como comunidad, porque en ese momento de la pandemia en el que no podíamos encontrarnos, fue la virtualidad la que nos permitió pues ese encuentro pues a través de las pantallas, y también es lo que nos ha permitido trabajar bastante, ¿sí? O sea, nosotros tenemos muchas reuniones virtuales en cada una de las células, y si esas reuniones fueran presenciales, quizás no serían tan frecuentes, quizás sería de otra forma, ¿sí? Y quizás posiblemente sería un ritmo un poco más lento, posiblemente. Entonces la virtualidad sí nos ha permitido un montón, pero igual la presencialidad en los últimos 3 años que sí hemos comenzado a vivir ha sido increíble también. Porque, claro, la forma de relacionarnos es distinta y de conocernos, de interactuar, y ahí afloran muchas cosas. Sí, muchas emociones, tensiones, como mencionaba Angélica también, que no se viven en la virtualidad. Entonces, eso lleva a que comencemos a aprender de otro tipo de cosas también. Gestión de conflictos, autoconocimiento, comunicación no violenta, Gestalt, bueno, varias herramientas allí muy poderosas. Bueno, los tiempos de la radio son un poco reducidos a veces, pero quiero poner aquí de presente que esta es una propuesta inmensa, de lo que nos compartieron es inmenso y es eso mismo que vivimos, es la vida misma.
pensársela desde todas las dimensiones. Sin embargo, me parece importante que ustedes puedan poner una palabra, o bueno, su palabra con relación a, primero, como lo que están inspirando, que es el poder vivir en comunidad, que ya de por sí nos están diciendo es posible. Trae sus retos y el reto principal es aprender a organizarse con los demás, ¿no? Como aprender a creer también en los demás. Y también que nos dejan como con relación a esta potencia que trae el construir comunidad pese a los retos que tiene. La potencia de la comunidad en la aldea, en la cual aldea Mi Tribu, qué ha significado para ustedes también y qué palabra nos pueden dejar con relación a eso. Bueno, a ver, pues se me ocurren muchas cosas, pero quizás quisiera decir dos en particular. Para nosotros esto es una apuesta basada en confianza, ¿sí? Y creo que construir confianza, ¿no? Ir desde el primer momento, ese proceso de construir confianza entre nosotros, de confiar también en el propósito, de confiar en el proyecto y de confiar, ¿no?, en las relaciones, en la comunidad que vamos construyendo, ha sido realmente clave, y lo es, ¿no? Lo es cuando hacemos acuerdos, lo es cuando hacemos cosas en el territorio, lo es cuando incluso movilizamos la economía común en Mi Tribu, ¿sí? La base de la confianza pues ha sido clave, y eso implica pues también en muchos sentidos como romper el paradigma de la separación, ¿no? No somos solo individuos que van a por sus fines, ¿no?, que van a por su propia salvaguarda, sino que pues nos acercamos, nos juntamos, y en este volver a ser tribu, ¿no?, volver a ser comunidad, pues nos enlazamos, nos enredamos desde esta finalidad común. Nuestro propósito, que lo sembramos juntos, es vivir en comunidad, ¿no? Vivir de forma armoniosa, regenerativa, vivir cuidando la naturaleza, vivir en armonía, ¿no?, desarrollando nuestro, pues, este deseo de sembrar en el territorio, pues, toda esta apuesta de vida, de futuro, de algún modo buscando el buen vivir, ¿no? Suena un poco redundante, pero es así como lo pensamos, como lo queremos, y sí se puede, claro que se puede. Es un reto enorme, más sin embargo, confiando desde también la responsabilidad, desde el hacernos cargo, cada uno desde el cooperar, colaborar, pues está siendo posible para nosotros. Si quieres cerrar, quizá, Michel. Bueno, escuchando a Angélica y también con la pregunta que haces de esa palabra, bueno, lo primero que pensé fue como la frase vale la pena, pero como nosotros solemos resignificar las palabras y las frases y demás, entonces en este caso no sería vale la pena, sino pues vale toda la alegría, toda la risa, todas las fiestas, celebraciones, y también valen todos esos conflictos, todas esas lloradas, esas tristezas, tensiones, como, y todos esos retos. Entonces vale mucho como todo esto a lo que le apostamos. Bueno, desde Enraizarte y por supuesto desde Alegría Estéreo, agradecerles por la disposición, por la palabra y por esa inspiración tan grande. Esperamos ahí seguir en la conversación y por supuesto en algún momento visitarles y que ustedes puedan también conocer los procesos de este territorio. Les envío un fuerte abrazo, gracias y bueno, buen camino para todas las personas que se conectaron. Por acá les mandaron muchos saludos. Pueden escuchar la retransmisión el sábado a la 1:00 y bueno, muchas gracias Alegría Estéreo por toda la disposición. Gracias por la invitación. Por supuesto, bienvenidos a Ecoaldea Mi Tribu en La Vega, cuando deseen. Muchas gracias. Bueno, aquí seguimos en línea porque la radio, bueno, nos da 50 minutos.
Gracias por compartir una vez más en este espacio sonoro para enraizarnos con las memorias del territorio. Y eso, buen camino.